La palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis, en el capítulo 2, el mandato que el Señor dio claramente al hombre. Y le dijo en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Dios dio esta ley a Adán y a Eva, Él no estaba jugando. La gran pregunta que nace entre los niños, jóvenes y cualquiera que esta mañana está tratando de meditar en nuestro tema es ¿por qué el Señor, sabiendo que el hombre iba a pecar, puso ese árbol justamente allí? Cuando miramos la palabra del Señor, sabemos en primer lugar que nuestro Dios es soberano. El libro de Génesis, el primero de los libros, inspirado por el Espíritu Santo a Moisés, dirigido a un grupo de soldados que van a conquistar la tierra que fluye leche y miel después de 40 años en el desierto y ver morir a sus padres. No tienen opción, no tienen opción. Ellos tienen que creer en el verdadero Dios y deben entender cómo fueron ellos originados y por qué están ahí. Por eso el libro de Génesis es expuesto claramente como el principio de todo. Dios creó todo y la Biblia nos enseña que lo hizo en gran manera bueno. Él creó todo de la nada, creó vida, llenó todo, puso orden en todos los detalles que hemos visto en su creación en los 6 días y el séptimo descansó. Pero sobre toda la creación puso al hombre y lo creó con un propósito, al igual que toda su creación lo hizo a imagen y a semejanza de Dios. Es decir, que Dios creó al hombre no para que el hombre solo goce de lo que Dios había producido en la tierra para él, ubicándolo en este huerto que es un lugar de deleite, sino para la gloria de Dios. Dios creó al hombre para su gloria. Cualquiera que viva en este mundo sin entender ese propósito vive una vida vacía y miserable, porque no va a cumplir la razón de su existencia. Es más, Cristo vino a rescatar y a buscar lo que se había perdido para volvernos a ese propósito. Si un varón de familia entiende que ha sido creado, ha sido puesto como padre y como esposo para la gloria de Dios, hay mucha esperanza para que esta familia viva para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres y no para la vanagloria de la vida, ni para la gloria del enemigo, sino para la gloria de Dios. Así que el hombre tenía que entender que hay un Dios soberano, que hay un Dios que estableció un propósito en la creación para su gloria y para su honra. Y este Dios en su gracia puso este árbol para recordar al hombre, tú no eres el dueño de esta creación, tú no eres el Dios de este universo, soy yo y tú debes someterte a mi voluntad. Dios puso ese árbol para recordar constantemente al hombre que debe vivir en temor al Señor. Dios nos enseña a temerle a Él a través de la obediencia a su palabra. ¿Qué hizo Satanás? Todo lo contrario. Quiso mostrarnos cómo ser Dios, cómo temer a Dios en desobediencia a su palabra. Entonces, cuando el Señor dijo, el día que comieres de aquel árbol, del fruto de aquel árbol, ciertamente morirás, el Señor no estaba jugando. Para Él la desobediencia y el pecado de rebelarse a su palabra es un tema serio. Dios no juega con el pecado. Le pregunto, hermano mío, hasta el día de hoy usted y yo vivimos las decisiones que tomó Adán y Eva en el huerto del Edén. Somos consecuencia de ello. Ellos crearon una cultura de pecado donde cada generación tras generación, descendientes de Adán y Eva, vivimos sufriendo esas consecuencias. Tenemos una naturaleza caída, vivimos en el sudor para conseguir el pan diario, vivimos en el dolor, como veremos más adelante. Tenemos que volver al polvo, vamos a morir. Hemos sido desterrados de la presencia del Señor. ¿Qué hizo Adán y Eva en el huerto? ¿Fueron grandes criminales? ¿Fueron hombres que se levantaron entre ellos? ¿Cuál fue el pecado tan grave que cometió Adán y Eva para que Dios los destierre y en consecuencia traiga
toda esta maldad y el castigo y la justicia del Señor. Consecuencias inmediatas, consecuencias a largo plazo, consecuencias eternas, consecuencias en nuestro aspecto físico, mental, espiritual. En todas las áreas el pecado afecta. ¿Qué es lo que hicieron? Simplemente desobedecieron a Dios. Comieron del fruto que Dios dijo que no lo hagan. Adán y Eva, ahora en el libro de Génesis 3, en los versos que estamos leyendo, están sintiendo el peso de la seriedad de desobedecer a Dios. Y ellos están delante de nosotros esta mañana. Lo entendía así Moisés. Los 600,000 hombres antes de entrar a la tierra que fluye leche y miel lo entendían. Y todo hombre que leyó el libro de Génesis entiende. Porque la familia que Dios estableció y lo puso en el huerto de Edén y le dio ordenanzas al hombre, le dio ordenanzas a la mujer y terminó haciendo bueno, no solo bueno, sino en gran manera bueno, en tal forma que había una comunión perfecta entre Adán y Eva y había una comunión perfecta entre ellos y Dios. De tal forma que la Biblia dice que no se avergonzaban al final del verso 25 del libro de Génesis 2, que es el plan del Señor y ha sido el plan y será siempre el plan. En ese estado debemos vivir en comunión con el Señor. Terminaron ahora lejos de la presencia de Dios. ¿Cuál fue el problema? El pecado en su familia. Es un tema serio. Fue el pecado de Adán y fue el pecado de Eva que trajo todo este perjuicio a su familia. Uno puede mirar los peligros que nos acechan estos días. Queremos protegernos de estas ideologías que están cambiando a la familia desde su concepto. Queremos proteger a nuestros hijos de hombres perversos que andan por las calles o cerca a nosotros. Queremos proteger a ellos porque creemos que es el peligro. Todo lo que ve son manifestaciones del pecado, pero el principal problema está en su hogar. El peligro más grande está en la vida y el corazón de cada uno de los que son miembros de su familia. El verdadero problema y todo lo que está causando grandes estragos. ¿Por qué no hay comunión con Dios? ¿Por qué no hay comunión entre esposo y esposa? ¿Y por qué no hay gozo en el hogar? Es por nuestras culpas. Nuestro pecado ha hecho división entre nosotros y Dios, dijo el libro de Isaías en el capítulo 59. Si lee con detalle, Dios dice, el problema está en el pecado en nuestras vidas. Nuestra rebelión es el problema, nuestra mentira, nuestra hipocresía, nuestra inmoralidad, nuestro desinterés por el Señor, nuestra lascivia, el orgullo, nuestra avaricia, todo fruto de la carne que está dominando nuestra mente y nuestros pensamientos, y cada miembro de nuestro cuerpo son el problema en nuestras familias. Solemos excusarnos, solemos excusar a los nuestros y evitar las culpas y responsabilidades de la desgracia de nuestro hogar. Pero esta mañana debe entender cómo Dios responsabiliza a Adán y Eva por el fracaso en su matrimonio. Así que volviendo a la palabra del Señor, Dios nos enseña que el pecado es el problema, es un serio problema. Y cómo el pecado se convierte en un serio problema y cómo el Señor en su gracia busca que enfrentemos esta penosa realidad en nuestros hogares. De eso se trata nuestras lecciones, así que estamos considerando a la luz de la palabra del Señor 4 grandes lecciones sobre el tema. No voy a repetir todas, solo les voy a hacer un breve resumen. Lo primero que hemos visto en el libro de Génesis 3, desde el verso 1 hasta el versículo 5, es el engaño del pecado. Debe entender esto. Si vamos a enfrentar el pecado y sus consecuencias, debe entender cómo éste trabaja. Adán y Eva eran hombres perfectos, cada uno en su lugar, en plena comunión con el Señor, maduros en todas las áreas, pero aún así sucumbieron al engaño del pecado. La palabra de Dios nos habla de quién es el agente que proporciona que podamos tomar las mentiras en contra del Señor y luego que el pecado se apropie de nosotros. Es Satanás, la serpiente antigua. Hemos visto que es el enemigo del Señor. Disfrazada llega a Eva y con astucia se aprovecha de la inocencia de la mujer.
Pero ¿qué hace Satanás para que entre el pecado en la mente y el corazón de Eva? ¿Cómo empieza todo a decaer? No es de un momento a otro. Eva no despertó diciendo este día voy a comer del fruto que Dios dijo que no comiese. No, ella sabía en su corazón, ella entendía, incluso tenía la advertencia, ni lo toques. El problema está aquí. La batalla lo perdió aquí. Cuando Satanás empezó a cuestionar la palabra de Dios, es la estrategia con que Dios os ha dicho. Dice en el versículo 3, las primeras palabras que aparecen de Satanás en las escrituras empiezan poniendo un signo de interrogación a las escrituras, al principio y al final. Suceden cuando Satanás empieza a distorsionar lo que Dios ha dicho. Dios dijo puedes comer de todo árbol, pero Satanás está diciendo otra cosa: no comáis de todo árbol del huerto. Así empieza el problema. Puede mostrarme una familia destruida por el pecado. Puede mostrarme los frutos de la carne reinando en el hogar, en los pleitos, las contiendas, la amargura, el enojo que pasa día tras día. Y le diré, la palabra de Dios ha sido atacada en ese hogar. Ha sido cuestionada. Ha sido distorsionada. Si el enemigo quita las escrituras de la vida de nuestras familias, ya ganó la batalla. Si este mundo quita la luz de la palabra de Dios de nuestro hogar, estamos en tinieblas. Si el enemigo cambia el mensaje que se predica en esta iglesia, entonces tenemos serios problemas. Porque venimos a la casa del Señor para glorificar su nombre, pero predicando su palabra. El énfasis, gracias a Dios por la alabanza, pero está en la predicación de la palabra del Señor. Es un tema serio para nosotros. Entonces, Satanás cuestiona las escrituras. Satanás distorsiona las escrituras. Satanás luego que va a continuar haciendo su trabajo en la estrategia, porque va a negar la palabra de Dios. Va a decir a la mujer, no moriréis. La mujer corresponde de alguna forma la pregunta de Satanás, aunque no completamente. Pero en el verso 3 Satanás dice no moriréis. Llegan al punto donde Satanás hace pensar a la mujer que Dios es un Dios malo. Dios es un Dios que te ha puesto límites. Y Dios es un Dios que también no es lo que quiere decir. No es tanto como Él está insistiendo. Dios puede ser cierta forma contemplativo con la maldad. No moriréis. Y luego usted puede mirar que Satanás al final de las escrituras, en el verso 5, sabe que reemplaza la palabra del Señor. Satanás apuesta a que Eva termine tragando la mentira de la autosuficiencia. No, sabe, el día que comieres seréis como Dios. ¿Ves? Alcanza la sabiduría en desobediencia. Mientras Dios puso la verdad, alcanza sabiduría en obediencia. Así que Satanás, a través de esta estrategia, el engaño del pecado, entra Eva y ella pierde la batalla. Aquí, cuando el consejo del Señor, aquí es cambiado, cuando la palabra del Señor no gobierna nuestros pensamientos y no gobierna nuestros deseos y no gobierna nuestros sentimientos, por lo tanto, nuestras acciones van a ser malas. El engaño del pecado endurece el corazón. El engaño del pecado nos aparta de la verdad del Señor. El engaño del pecado nos justifica en nuestras maldades. El engaño del pecado, hermano mío, minimiza la obediencia a nuestro Dios. El engaño del pecado termina reemplazando al Dios de la Biblia por el Dios que nosotros queremos crear a nuestra propia imagen. No sucede esto de la noche a la mañana. Podemos mirar cómo Eva tomó la mentira del pecado. Los adulterios no son de la noche a la mañana en los hogares. Todo comienza cuando perdemos la batalla aquí. Creemos que nadie ve, creemos que no va a pasar nada, creemos que quien lo hace no es tan malo, una canita al aire, es un problema. Los que se enfrascan en todo tipo de vicio y perversión viven así. No sucede esto de la noche a la mañana. Ahora, si nota, a continuación hemos visto también con detalle el acto del pecado. No solo hemos visto el engaño del pecado, que es Satanás su agente, pero la estrategia que usa al cuestionar la Biblia y luego nuestro corazón concibe la maldad. Ahora mire el acto del pecado. Y la palabra de Dios nos enseñó a partir del verso 6 lo que cambió en Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto.
Observamos cómo va de mal en peor la mujer, ya que concibió la mentira de Satanás. A continuación, sus pensamientos son transformados, su visión es transformada y todo lo que ella va a hacer, sus prácticas y sus actos están lejos del Señor porque han sido transformados por el engaño del pecado. Ya que la mujer cree que es autónoma, ya que cree que no necesita a Dios, ya que cree que no es cualquier cosa desobedecer al Señor, entonces el pecado que entró en ella ahora hace que esta mujer pueda mirar el árbol con tres características. Primero dice la palabra de Dios, bueno para comer. Para ella es algo gratificante el mirar el árbol y obtener un beneficio físico. Y ojalá pueda prestar atención, hermano, porque en estas áreas somos constantemente tentados. Eva miró que es bueno para comer, lo práctico, lo físico. Lo que estamos viendo aquí, que ella es seducida por su propio apetito físico. Satanás hizo lo mismo con Jesús. Di que las piedras se conviertan en pan en su primera tentación, el libro de Mateo 4, el libro de Lucas 4, después que el Señor ha orado. ¿Cuál es el problema de comer pan si tiene hambre el Señor? El punto es que no vamos a seguir lo que dice nuestra carne primero. Lo que pasó con Eva ahora, lo que ha entrado en ella, está en medio de la trampa de su apetito físico. Hermano, todo hombre que peca en adulterio o en fornicación siempre cae en esta trampa. Su mente se nubla, no hay forma de pensar en la voluntad del Señor y en su plan. Solo sigue ese apetito carnal en su vida. Ahora, si usted mira la palabra del Señor, no solo era bueno para comer, sino era agradable a los ojos, hace referencia a lo emocional en su vida. Ahora esta es una seducción de apetito emocional, lo que produce pasiones, belleza, lo que ella considera bueno en gran manera, y lo que Dios dijo bueno en gran manera, ella lo menospreció al desobedecer al Señor. Así que ella está tratando de satisfacer esa necesidad emocional por sí misma. Y finalmente la palabra de Dios dice codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora en esta postura ella vio que el árbol era bueno, era codiciable. Dios va a decir esa misma palabra, no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo. El punto es aquí que ella fue seducida por la vanagloria de la vida. Quería ser como Dios. La tentación siempre se presenta en estas categorías, en el ámbito físico, en el ámbito emocional y también en este ámbito espiritual, intelectual, donde queremos ser como Dios. No necesitamos a Dios. Mira el libro de 1 Juan 2, del verso 16 al verso 17. La Biblia dice, los deseos de la carne es todo lo que está en el mundo. Y Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y empieza, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza diciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Y qué dice? La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Así que mi amado hermano, el Señor fue tentado exactamente en lo mismo. Cuando Satanás en el libro de Mateo 4 le pidió que convierta las piedras en pan. Luego cuando más tarde Satanás le propuso otro asunto, que ceda a los deseos de los ojos, cuando lo llevó a un monte y le presentó a todos los otros reinos y le dijo, te daré todo esto si postrado me adorares. Y finalmente lo probó al Señor sobre el pináculo del templo y trató de incitar a la vanagloria de la vida para que el Señor pruebe a Dios. Cada uno de nosotros somos tentados siempre en estas áreas. Si nosotros entendemos cómo trabaja el pecado, podemos obtener victoria en Cristo Jesús a través de la maldad. Así que el problema en la familia se llama el pecado. El pecado de él, el pecado de ella, el pecado de los que están dentro del hogar. Y la Biblia quiere que entendamos cómo engaña el pecado. Las batallas las perdemos aquí, cuando dejamos la palabra del Señor y permitimos que sea cuestionada, tergiversada, reemplazada, negada. Es un problema. Perdemos la batalla aquí porque creemos que no necesitamos el consejo de Dios. Somos autosuficientes y el enemigo nos hace ver a Dios como malo. Nos prohíbe todo. ¿Por qué no disfrutar lo que nuestro corazón quiere? ¿Por qué no somos felices a nuestra manera? ¿Por qué no hacemos las cosas a nuestra manera? En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro rol como esposo y en nuestro rol como esposa o madre, etcétera, etcétera. Es un problema. Así empieza todo. Finalmente somos cautivados por el pecado para consumar el pecado.
y comienza con este deseo pecaminoso y se engancha por la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de nuestra carne. Y a continuación, después que Eva vio así el fruto que Dios dijo que no comiera, luego la palabra de Dios nos dice en el verso que hemos leído, el verso 8, en el verso 7, perdón, verso 6, y el árbol codiciar para alcanzar, y dio, dijo la Biblia, y tomó. Nota, vio la mujer, luego a la mitad del verso 6 dice, y tomó de su fruto, y luego dice, y comió, y luego dice, y dio también a su marido, el cual tomó así con ella. El pecado consuma la acción. Luego que vio, simplemente por gravedad, tomó, comió, lo hizo parte de ella y finalmente lo extendió, porque Adán no puso resistencia, sino que se extendió la maldad, creando una cultura de pecado dentro de la familia. Adán, el varón que debió haberse puesto de pie porque es responsable por su hogar, participó en la maldad de su esposa. Adán y Eva tuvieron que aprender a la mala. No se puede negociar con el pecado. Porque a continuación vamos a ver la respuesta del hombre. Libro de Génesis capítulo 3. Entonces estamos meditando esta mañana. El pecado es el problema en nuestros hogares. Dios nos está mostrando 4 lecciones para entender esto y enfrentarlo. Y la primera lección nos muestra cómo funciona el engaño del pecado. Luego cómo llegamos a consumar el acto con el pecado. Y finalmente en estas 2 partes que veremos nos muestra el encubrimiento del pecado, cómo no debemos tratarlo, y luego la forma correcta en que Dios trata el tratamiento del pecado. Y la palabra de Dios vuelve a decir en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y nota la Biblia que dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora lo que Satanás prometió no fue del todo cierto. Sí conocieron algo, despertaron otra realidad. La vergüenza entró en ellos. La malicia entró en ellos. Ya no viven un tiempo de inocencia. Todo en su cuerpo ha sido afectado. Sufrieron una transformación en este instante. Conocieron que estaba desnudo. Ya no hay pureza, ya no hay inocencia entre ellos. Ahora hay vergüenza por producto del pecado. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es la forma natural del hombre en su estado caído? ¿Cuál es la forma religiosa que muchos tratan sus problemas? Y la palabra de Dios nos dice que ellos conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas. Y luego la palabra de Dios nos dice en el verso 8 que se escondieron. La forma religiosa, hermano mío, no es la manera de tratar el pecado. Aunque hay vergüenza, aunque estamos lejos de la presencia del Señor por nuestras culpas, no es la forma de tratar el pecado cubriendo de alguna forma. Esta Biblia nos enseña que cosieron hojas. La primera profesión del hombre fue coser hojas. Pero ¿qué está predicando esto? ¿Qué está apuntando esto? Aunque ellos se cosieron hojas para no avergonzarse el uno al otro, no era la forma de tratar el pecado. El pecado continúa ahí. Siguen condenados de parte del Señor. Ellos merecen la muerte. Han sufrido la transformación por culpa de sus maldades. Pero el cubrir las maldades no resuelve el problema. Hermano, usted debe entender que esta es la forma religiosa. Y somos muy buenos para cubrir nuestras maldades. Somos muy buenos para tapar nuestro pecado. Somos muy buenos para aparentar lo que nosotros no somos. Somos muy buenos para tapar las mentiras en nuestro hogar. Somos muy buenos para tapar nuestra lascivia delante de los demás. Somos muy buenos para tapar nuestros tratos duros delante de los demás. Una cosa en la iglesia, una cosa en nuestro hogar. Somos muy buenos, pero Dios nos conoce. Y los que vivimos en casa también nos conocen. Somos buenos para tapar el pecado de nuestros hijos. Somos buenos para tapar el pecado de nuestros familiares. Esa no es la forma de tratar el pecado. Padres, usted no puede encubrir la maldad de sus hijos. Le debería dar vergüenza en lugar de cubrirlos. Conozco a muchos que están llorando por la desgracia en su familia. Conozco una mujer que llora porque su hijo constantemente toma y viene y le pega porque su mamá no le da más plata. Y es la vida así, ya van más de 30 años en esas circunstancias. Pero pregúntele a su mamá, ¿cómo es tu hijo? Él dice, no, es un angelito y se llama Angelito. No hace nada malo. Él
El problema son sus amigos. Cada vez que vienen los malos amigos. Pero él es buena gente. Ah, buena gente. ¿Sabe por qué Dios condenó a Elí? ¿Por qué condenó siendo el sumo sacerdote en los días que Dios va a reemplazar a él por Samuel? Porque no estorbó la maldad de sus hijos. El producto de su ministerio son sus hijos. Y Elí no supo estorbarlos. Miró a sus hijos en adulterio, no los estorbó. Miró a sus hijos en sus borracheras y no los estorbó. Miró a sus hijos fuera de la voluntad del Señor y no los estorbó. Los tapó. Padres, ustedes son buenos para tapar la maldad de su familia. Qué vergüenza si se enteran lo que realmente son nuestros hijos. Qué vergüenza si se enteran realmente lo que nosotros somos en casa. Qué vergüenza. Pero todo está bien con tal que nadie se entere. Eso es vivir en religión. No ha conocido aún la gracia en Cristo Jesús. Porque no es la forma de tratar el pecado cubriéndonos con las hojas de la religión en nuestra vida. Así lo trató Adán. Dijo, amén. Gracias a Dios que no andamos calatos por aquí y nos cubrimos de ropa. Satanás quiere en este mundo. Vuelve a como era Adán y Eva y hay gente nudista por todas haciendo locuras. Pero apunta a una vida religiosa. No podemos vivir encubriendo nuestras maldades. Tampoco podemos escondernos, como el verso 8 habla, de la presencia del Señor. Es imposible esconder nuestra penosa condición delante del Señor. Y no solo eso causa el pecado. Usted debe entender, hermano mío, cómo trabaja el pecado en nuestras vidas. Entonces el Señor nos dice que estos hombres, dándose cuenta de su penosa condición ahora, fabrican coberturas, se esconden y se reparten culpas. Porque el verso 12 al verso 13, cuando Dios increpa a Adán, va a decir la mujer que tú me has dado. Y cuando Dios increpa a la mujer, la serpiente, etc. Hay autoencubrimiento, hay autojustificación, hay escape de la presencia del Señor. Ese no es el método. El método es la confesión y el confiar en Cristo Jesús para que Él pueda perdonar nuestros pecados. Por eso vino Cristo a reparar el grave mal que causó Adán y Eva, al reparar el mal que hicimos nosotros en nuestro hogar. Ahora vamos nuevamente al libro de Génesis 3 y note el tratamiento del pecado y lo vamos a poner en su corazón una vez más, cómo Dios trata el pecado. El verso 9 dice, gracias a Dios por el verso 9, pero Dios, el Señor los pudo dejar en su miseria, amén. Dijo, ya, desobedecieron, muéranse. Desaparezco la raza humana, creo otra raza mejor. No hizo eso el Señor. La diferencia está en el Señor. Por eso es por gracia. No puede usted por obras, no puede usted por su moralidad, no puede usted por su religiosidad volver a la presencia de Dios tratando sus pecados por sí mismo, por su autojustificación. No puede. Necesita al Señor, su gracia. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, nota, ¿dónde estás tú? ¿Cómo empieza el tratamiento del pecado? Empieza por el Señor. Es Dios quien se acerca a Adán y a la mujer. Es Dios quien se acerca al pecador. Y deben entender, hermano, cuando Dios quiere arreglar los problemas en el hogar, primero comienza siempre con el hombre. Porque Él ha sido determinado por el Señor como la cabeza de su hogar, como el responsable de su familia. Esto debe entender, hermano mío. Usted debe amarrarse bien los pantalones y entender que usted da cuenta al Señor por su familia, por su esposa y por sus hijos. Vivimos en una sociedad donde el hombre se esconde tras las faldas de su esposa. Y conozco, hermanas, y he escuchado el testimonio de muchas mujeres. Tengo que hacer porque mi marido no se pone los pantalones. Qué triste. Y lo primero que usted tiene que entender, hermano mío, que Dios va a tomar cuentas con el varón del hogar. Usted tiene que dar cuentas al Señor por su trabajo como padre. Puede ser un buen hermano, aparentemente un buen trabajador, aparentemente un buen hijo, pero de nada sirve eso si no es un verdadero hombre de hogar. Debe dar cuenta al Señor por su familia.
No al pastor, no a la iglesia, al Señor. La palabra de Dios empieza mostrándonos la gracia al venir el Señor mismo, al acercarse nuevamente en la condición caída del hombre. Ofendió el hombre su gloria al desobedecer a Dios. Ofendió el hombre la soberanía de Dios al comer del fruto prohibido. Quebrantó su palabra, ofendió su voluntad al escoger la voluntad del hombre. Aún así el Señor se acercó. En nuestra penosa condición, miserable, hedionda, podrida, putrefacta, enferma, contaminada, llena de maldad, podrida, se acercó a nosotros. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En el libro de Lucas 19, en el verso 10. Pero luego que el Señor se acerca en su gracia, por eso nos acercamos a Él, porque Él se acercó primero. Por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahora Dios confronta el pecado. Esto es lo que no nos gusta. Esto es lo que preferimos no escuchar. Pero esto está en la Biblia o no está en la Biblia. Y esta verdad se va a repetir a lo largo de todas las escrituras. Dios tiene que confrontar el pecado. Dios es luz. Él es verdad. Así que tiene que mostrar la mentira en nuestras vidas. Tiene que sacarnos de nuestras tinieblas y alumbrar nuestra penosa realidad. Y hermano, ¿cómo comienza la restauración en su familia, hombre de Dios? Si tiene oídos para escuchar, como padre de familia, como esposo, usted tiene la responsabilidad delante del Señor de aceptar su penosa realidad. No es tan lindo como dice ser. Uy, no es tan moral como parece ser. Uy, no es tan sabio como quiere ser. No es tan buen cristiano como aparenta ser. Debe ver que es un pecador. Y debe enfrentar su pecado. Y debe verlo, no como la religión lo ve, no como la abuelita que le ama siempre y le consiente lo ve. Debe ver su maldad como el Dios de la Biblia lo ve. Y cuando Dios confronta al pecador, le formula estas preguntas. Primero, Dios dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Puede ver al Señor en medio del huerto, está buscando la comunión que ha tenido por mucho tiempo con Adán y su esposa, con la familia, pero no está en el huerto. No está en lugar de deleite, no está en la comunión con el Señor, no está en gozo obedeciendo la palabra del Señor, no está disfrutando de la paz que Dios ofreció, de la vida que Dios ofreció, no está en la presencia del Señor, en el lugar santísimo. Ahora el hombre por su maldad y por su vergüenza está lejos. Lo primero que Dios quiere que usted pueda entender, ¿dónde se encuentra usted en referencia a la presencia de Dios? Adán está lejos y llevó a su esposa consigo. Están lejos, escondido tras las sombras de los árboles frondosos. ¿Acaso Dios no sabe dónde está? Sí sabe dónde está. Pero hermano, usted tiene que ver su penosa realidad. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está? ¿Por qué no está en la presencia de Dios? ¿Por qué no tiene una comunión con Dios? ¿Por qué no anda en la verdad del Señor? ¿Por qué no disfruta de la luz del Señor? Es lo que hace el pecado. Nos hace amar las tinieblas y nos escondemos en nuestras maldades. Que nadie se entere lo que hacemos en secreto. Nosotros no somos de la noche, hermanos, somos del día. El libro de Efesios nos predica eso otra vez. Pero el Señor confronta. Adán está lejos. Antes estaba con Dios en comunión, ahora está lejos. Antes estaba en el huerto, un lugar de deleite, ahora se ha vuelto el huerto un escondite. Ahora huye de la luz. Debe considerar su estado delante de Dios, pero también debe ver delante de su familia dónde debe estar. ¿Por qué no está con Eva en el huerto? ¿Dónde está como esposo? ¿Por qué está lejos de su liderazgo? ¿Por qué está lejos de su esposa? ¿Por qué está viviendo en vergüenza delante de ella? ¿Por qué no hay un amor genuino en el Señor? ¿Dónde está delante de sus hijos si es padre? ¿Por qué no es considerado como la cabeza de su hogar? ¿Por qué no está enseñando las Escrituras a los suyos? ¿Por qué no está con ellos enseñándoles a
a ver qué es el pecado, sus consecuencias, enseñándoles el camino del Señor. ¿Dónde está? Pues extender la pregunta a la mujer: ¿dónde estás? ¿Por qué estás lejos del Señor? ¿Por qué estás lejos de su casa? ¿Por qué estás lejos de su palabra? ¿Por qué estás lejos de sus propósitos eternos, hermana? ¿Por qué te rebelaste? ¿No estás feliz con el rol que Dios te ha dado en tu hogar de vivir para la gloria de Dios como ayuda idónea, sujetándote a tu esposo y criando hijos para la gloria suya? Siempre nos gusta salir del rol que Dios nos ha puesto. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué estás vagando en el mundo? ¿Por qué estás vagando en la religión? ¿Por qué estás lejos de tu esposo? ¿Dónde estás tú como madre? ¿Por qué estás lejos de tus hijos? ¿Dónde estás cuando ellos necesitan un consejo? ¿Dónde estás cuando necesitan corrección? ¿Dónde estás? Dios dio la responsabilidad al hombre de proveer a su hogar y a la mujer de cuidar de su hogar. ¿Dónde estás, hombre? Da cuentas al Señor. No hay excusas baratas delante de la presencia del Rey que todo lo ve. Da cuenta. ¿Dónde está tu hogar? ¿Por qué no es fiel a la casa del Señor? ¿Dónde están tus hijos? ¿Por qué no están adorando al Señor esta mañana? ¿Por qué no están viviendo vidas piadosas? ¿Por qué no están delante del Señor en consagrando sus vidas? ¿Dónde has puesto a tus hijos? ¿Dónde está tu familia? No es bonito ser confrontado. Te digo, soy el primero en esto. Mi esposa y yo estudiamos esto constantemente. Y todas las veces que somos confrontados por la palabra de Dios, usted va a tomar dos actitudes: o me endurezco. ¿Qué se cree el pastor? ¿Qué se cree este hermano? Yo ya sé esto. O se va a arrepentir constantemente. Dios pidió algo: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. La idea es constantemente. Dios dice: examinaos constantemente. Porque muchas veces, por naturaleza, somos propensos a irnos de la voluntad de Dios. ¿Dónde estás? Si fueras honesto, hermano, responderías: lejos del Señor, lejos de mi hogar, lejos del varón que Dios espera. Estoy en el mundo, estoy en medio de impíos, estoy enfrascado en mi pecado, estoy tras los dioses de este siglo. ¿Dónde están tus hijos? ¿Sabes, hermano? A donde tú los has llevado, ahí están. Si los has sacrificado a los dioses de este mundo, le has dicho el estudio primero, ahí están. No te quejes porque no está en la iglesia. Le has dicho el trabajo primero, ya ahí están, no te quejes cuando el trabajo y el dinero están sobre su corazón, sobre el Señor, porque tú, hermano, has fallado como padre. No supiste llevar a tu familia como debe ser. ¿Dónde estás tú? Ahora, las preguntas que vienen a continuación tampoco se van mejorando. Adán dice en el verso 10: oí tu voz en el huerto, Señor. Y su excusa: tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo y me escondí. Adán no dice tuve gozo, dice tuve miedo. Tuve miedo. Aunque no es una excusa, él debió haber reconocido su pecado en ese instante. Pero Adán no lo hizo. Y nosotros somos fieles discípulos de Adán. Nos excusamos constantemente. Sigue, hermano, en su vida religiosa. Sigue escondiéndose. No enfrente la realidad. Siga viviendo en su miseria. A ver cómo le va después. Qué lejos, qué triste es vivir fuera del huerto del Señor. Su hogar debe ser un huerto en Edén. Debe ser el lugar de deleite. Y aún es mejor en Cristo Jesús. Porque Él vino justamente para llevarnos a su reposo. A un estilo de vida en victoria en Cristo Jesús. Su hogar es lo más cercano al cielo. Debe ser nuestra familia. Porque tenemos comunión con Él. El Evangelio busca eso, que entiendas que estamos separados del Señor y Él quiere reconciliarnos con Él. Su familia debe entender que sin Dios nada podemos hacer, que sin el Señor, sin su palabra, sin su pueblo. Hay muchos que ponen esta excusa y perdóname, hermano, debes enfrentar la realidad. Yo estoy bien con el Señor, probablemente estoy mal con la iglesia, pero estoy bien con el Señor. Basta ya de eso. Si estás bien con el Señor, entonces si andas en luz como Él está en luz, tienes comunión. ¿Con quién? Con los hermanos. ¿Dónde estás? Ahora, si vuelves a la palabra del Señor,
la otra pregunta también entra hondamente en el corazón de Adán. Dice el verso 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y esta pregunta ahora confronta la fuente del consejo de Adán. Adán no solo está lejos de la presencia de Dios, sino está lejos de de la voluntad de Dios. ¿Quién te enseñó, Adán? La palabra aquí es ¿quién te discipuló? Es la idea. ¿Quién te impartió? ¿Quién te puso esa verdad? Reemplaza lo que Dios dijo versus lo que la serpiente dijo, versus lo que yo pienso, versus lo que el mundo dice, versus lo que a mí me parece, versus lo que los demás dicen, versus lo que Satanás dice. Así caen los valientes. Pregúntale a Saúl. Mi hermano, Adán tiene que aprender quién es su maestro ahora. ¿Qué verdad, qué mandamiento ahora gobierna su corazón? ¿Quién tiene la autoridad en su vida? Adán debe responder, hermano, esta mañana tú también como Adán, dando cuenta al Señor, no solo porque estás lejos del Señor, de su presencia, sino lejos también de su voluntad. Estás lejos de su palabra. ¿Por qué le llamas Salvador si no es tu Señor? ¿Quién es, hermano, tu maestro? ¿Quién es aquel que te discipula? ¿Cuál es el consejo que prevalece en tu corazón? Porque en función de eso, tus pensamientos van a producir sentimientos y deseos y luego acciones. Usted puede decir de una forma ligera, el Señor es mi consejero. La palabra de Dios es mi regla de fe y de práctica. Sí. Tengo la sana doctrina. Sí. Pero mire los frutos en su vida. Aunque usted diga amo al Señor, conozco la palabra de Dios, tengo la sana doctrina, se llama sana porque produce hermanos sanos en la fe. ¿Quién es el consejero en su vida? Dirá el varón, no, el Adán, el Señor, tú Señor, ¿sí? Entonces, ¿por qué me desobedeciste? Entonces, ¿por qué comiste del fruto? Entonces, ¿por qué estás lejos de mí? Entonces, ¿por qué te vestiste de hojas de higuera? Yo no te enseñé ponerte hojas de higuera. Yo no te enseñé esconderte bajo esos árboles. Yo no te enseñé vivir en tinieblas. Yo no te enseñé estas prácticas, varón. ¿Quién te enseñó a huir de la presencia del Señor? ¿Quién te enseñó a maltratar a tu esposa? ¿Quién te enseñó a vivir en engaños en tu familia? ¿Quién te enseñó a robarle al Señor? ¿Quién te enseñó a justificarte ante la presencia del Señor? ¿Quién te enseñó a ser un adúltero, un fornicario? ¿Quién te enseñó a vivir en hipocresía? ¿Quién te enseñó a ser orgulloso? Así no viven los hijos de Dios. ¿Quién te enseñó? ¿Ves? Tú puedes decir, Dios es mi maestro, la palabra de Dios, pero tu vida refleja que tu consejo es tu maestro. Que este mundo es tu maestro. Y lo pueden ver en su vida diaria. Hace poco recibí una llamada, pastor, mi hija cumple 15 años y en la palabra de Dios no dice, no celebres una quinceañera, pero ahí están los principios. ¿Cómo lo haces? Es que los demás lo hacen así, sus amiguitas también hacen lo mismo. Y es una mujer, hay que presentarla. ¿Cómo la tienes que vestir? Claro, sensualmente y presentarla a la sociedad y tener una fiestita. La Biblia no dice exactamente quinceañera, pero sí la palabra de Dios te manda a cuidar a tus hijos. Si la palabra de Dios te habla de la vestimenta de la mujer, aunque no lo quieras, la Biblia demanda que sea con modestia, con reverencia. Su ropa no es el marco de su cuerpo. Dios odia la sensualidad. Lea Proverbios 7. O vas a hacer las cosas a tu manera, o por lo que demás dicen, o la palabra de Dios. Ahora, hermana, ¿quién es tu maestro también? Si fuéramos bíblicos, tu maestro debería ser el Señor a través de tu esposo. Él le dice, aprende en silencio. ¿Quién te ha puesto como maestra? Si fueras una maestra del bien, tu ministerio son las más jóvenes, pero con tu ejemplo les enseñarías no a hablar de política, no a hablar de temas controversiales, les enseñarías a amar a su marido y a sus hijos. ¿Dónde están las maestras del bien? Lea el libro de Tito, hemos estudiado 2 años eso. ¿Quién es el maestro de sus hijos?
¿Quién les enseñó a fumar, a tomar, a drogarse? Yo no, pastor. ¿Y por qué no fuiste su maestro? ¿Por qué no le reprendiste? ¿Dónde estabas cuando debía aprender? ¿Por qué no se abrió la palabra de Dios en casa todos los días y fielmente ese hombre cumplía su responsabilidad? Hermano, déjame decirte en el nombre del Señor, el tema de enseñar la Biblia en casa es sumamente importante, es serio. ¿Por qué está fracasando tu vida? Porque tú, hombre flojo, eres un irresponsable. No eres el hombre que Dios espera, porque no solo se provee lo material, se provee lo espiritual primero. Suena duro, pero es tu culpa. ¿Quién enseña a tu familia? Debería ser el varón. A veces responsabilizamos todos, toda la iglesia, toda la escuela. Si vives así, eres un religioso. Aquí solo afirmamos las verdades que debemos saber, pero tú eres el pastor de tu hogar. ¿Quién te enseñó? Ahora, la pregunta sigue yendo más dura porque debes mirar lo que el Señor dice. Ahora, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Primero Dios confronta el pecado del hombre diciendo, estás lejos de mi presencia. ¿Dónde estás? Luego el Señor sigue confrontando el pecado del hombre porque dice, estás lejos de mi voluntad. Yo no soy tu maestro, tú te has apartado de mi palabra. Luego el Señor confronta el acto mismo del hombre, confronta su desobediencia. ¿Has comido de lo prohibido? ¿Has disfrutado de lo prohibido? ¿Has comido? El Señor dio un propósito para el hombre. Dijo, come de todo, pero de estos no. Gózate, vive para mi gloria, trabaja, gózate con la esposa que yo te di, ayuda idónea, es bueno en gran manera. Vive en la comunión conmigo, para esto has sido creado. Multiplícate de esa forma, ten una herencia para mi gloria y para mi honra. Pero Adán, estropeaste todo con tu esposa al comer. Dios confronta ahora la obra de Dios versus la obra del hombre. Hermano, traiga su obra a la presencia del Señor. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Traiga a la presencia del Señor. ¿Qué es lo que está comiendo? ¿De qué es lo que está disfrutando? Dios no te hizo para que se disfrute del adulterio. Dios no lo hizo para que vivan en pleitos y contiendas y den de comer ese fruto a sus hijos. ¿Qué es lo que está haciendo? Dios te dijo, no lo hagas. Tú constantemente lo haces. Ahora, si mira la palabra de Dios, en Efesios 5, por ejemplo, buen ejemplo, Dios dice, marido, amad a vuestra mujer. La palabra amor en todos los conceptos es ágape, es un amor voluntario, sacrificial, pero determinativo, con determinación. Para el hombre no es una opción amar a su mujer, es una orden del Señor, porque Dios me amó. Y así como Él amó a la iglesia, yo amo a mi esposa. No dice pegarla, no dice gritarla, no dice menospreciarla, no dice insultarla, no dice degrinarla. ¿Qué estás comiendo? Constantemente quebrantamos la palabra de Dios. Y Dios dice a la mujer, sujétate a tu esposo, respétalo, en el mismo orden, como al Señor. Y que dice a los chicos, obedece a tus padres. Ahí se resume la armonía en un hogar. Un hombre que ama a su familia como el Señor amó a la iglesia. Una mujer que respeta a su esposo como al Señor. Entonces tienes hijos obedientes. ¿Por qué hay pleitos? Porque somos niños. Ninguno quiere hacer su parte. Ahora, como si eso fuera poco, finalmente nota la palabra del Señor que dice, y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí, otra vez en excusas, repartiendo culpas. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, y terminamos con esta parte que dice, ¿qué es lo que has hecho? Primero Dios confronta la posición del hombre delante de Dios. Hermano, estás lejos de mí. No tienes comunión.
Luego Dios confronta su voluntad versus la voluntad del hombre. ¿Qué consejo sigues? ¿Quién te enseñó? Luego Dios confronta el propósito del Señor o los mandamientos, las obras que el Señor demanda del hombre versus las obras pecaminosas del hombre. ¿Qué has comido? Ahora finalmente Dios va a hacer algo más. Dios creó al hombre para su gloria y para su honra. Cuando Dios terminó todo, vio y dijo que era bueno en gran manera. Pero ahora Dios está mirando el desastre en el huerto del Edén y está diciendo, ¿qué has hecho? ¿Qué está confrontando el Señor? El resultado de Dios versus su resultado. Dios te dio a Adán un huerto en Edén, te dio lo mejor de los árboles, lo mejor de sus frutos, te dio un lugar hermoso, en orden, en armonía, te dio una esposa, ayuda idónea tuya. Dios te dio su beneplácito, Dios se glorificó en tu matrimonio, Dios te dio las bendiciones, Dios te dio su palabra, Dios te dio lo mejor en el huerto del Edén. Y Adán, ¿qué has hecho tú de ese huerto? Has hecho una jungla. Estropeaste todo lo que Dios hizo. Tú, Adán, eres el culpable. Tú, Adán, eres el hombre que te rebelaste con el Señor. Tú, Adán, eres el que menospreciaste la palabra de Dios. Tú eres Adán que dijiste, yo hacer las cosas por mí mismo, quiero ser Dios. Y estropeaste todo con tu maldad. Hiciste del huerto de Dios una jungla. Por eso Dios dice, ¿qué has hecho? Hermano, permíteme enfrentar la realidad en nuestras vidas para terminar esta mañana. Mire su vida. ¿Qué es lo que espera el Señor de un creyente? Que viva para la gloria de Dios. ¿Pero qué ha hecho usted? En su pecado, en su maldad, en su orgullo, en su avaricia, en su desorden, en su caos. ¿Qué ha hecho? De un hombre que vive para la gloria de Dios, un hombre que vive para su gloria. ¿Qué ha hecho con la esposa que Dios le ha dado? ¿Qué ha hecho? ¿La ha amado como Dios espera? ¿La ha guardado como Dios espera? ¿Le ha enseñado como Dios espera? ¿Qué ha hecho? Con la familia que Dios le ha dado. Debería ser en Cristo como el huerto en Edén. Todo en orden, todo en armonía. En la jungla crecen las fieras, están las plantas silvestres y hay caos y hay desorden. Y Dios dirá a alguno de ustedes, mirando la desgracia de su familia, y le dirá, ¿qué has hecho? Eso no es mi plan. Mirará a las mujeres y dirá, ¿qué has hecho con tus hijos? ¿Qué has hecho? Yo los puse en el camino. Yo te di mi palabra. Te puse ahí para cuidar. Pero ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Qué has hecho? Ahora en su rebeldía, ahora en su inmadurez, ahora en sus vicios. ¿Qué has hecho? Entonces, debe enfrentar usted la realidad, hermano. Porque si no enfrenta la realidad como Dios quiere que enfrente y confronte su pecado de la manera que Dios confronta su pecado, nunca va a salir de su penosa condición. ¿Qué has hecho con tu matrimonio? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Qué has hecho con mi palabra? ¿Qué has hecho con mi hijo? ¿Qué has hecho con nuestra iglesia? ¿Qué has hecho con las responsabilidades que te confié? ¿Qué has hecho con mi gloria? ¿Qué has hecho? Así que mi amado hermano, lo siguiente que Dios tendrá que hacer es distribuir en su justicia las responsabilidades. Cuando Dios trata el pecado, se acerca. Cuando Dios trata el pecado, confronta el pecado. Pero cuando Dios trata el pecado, tiene que derramar su justicia. Y esto es lo que veremos la próxima semana, porque luego recién nos va a mostrar la redención en Cristo. Permíteme terminar este mensaje con las siguientes reflexiones. Si miras solo en la vida de Adán y Eva, mucho se asemeja a nosotros. Antes era un hogar de deleite, Edén. Antes un lugar de provisión. Antes un lugar de belleza. Antes un lugar de libertad. Antes un lugar de gozo, un lugar santo. Pero ahora, después de lo que ha hecho, un lugar de deleite, ahora es un lugar de vergüenza.
Ahora el jardín no es un lugar de luz, es un lugar de tinieblas, de escondite. Ahora el hogar se volvió en taller de hojas de refugio y de religión, donde empezando del varón, donde debía haber transparencia, ahora hay cobertura, donde debía haber descanso, ahora hay ansiedad, donde debería haber gozo, ahora hay miedo. Antes vivía para la gloria de Dios, antes vivía él y con la creación que Dios dio en armonía para la gloria del Rey. Antes disfrutaba de la palabra, antes disfrutaba del carácter de Dios, antes disfrutaba de la obra de Dios, antes disfrutaba de la obediencia al Señor, antes decía Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es el Señor. Después de lo que usted ha hecho, cambió la gloria de Dios por la gloria del hombre, cambió la gloria de Dios por su gloria, cambió la gloria de Dios por su vanagloria. Ahora el pecado ha roto todas las reglas. Ahora usted tenta vivir como si usted fuera Dios, sin la voluntad del Señor. Ahora su corazón es gracias Dios, pero yo decido. Ahora usted no refleja la gloria de Dios, usted lo reemplazó por su gloria y quedó atrapada en su miseria. Antes vivía bajo la verdad del Señor y el orden del Señor. Antes vivía bajo la verdad revelada. Este es el Señor. Aquí está su verdad. Aquí están sus frutos. Ahora, después lo que ha hecho en la desgracia en su hogar, hay caos moral. Ahora evita la verdad. Ahora la palabra de Dios es negociable. Ahora usted hace lo que quiere, hace y deshace. Y ahora usted no se responsabiliza, transfiere las culpas a los demás. El resultado en su vida es una descendencia constante. Hay vergüenza, hay autojustificación, evasión de responsabilidad. Es vano, es vano. Mi amado hermano, si usted tiene oídos para escuchar esta mañana, no quede ahí con el pecado en su vida. ¿Por qué no vuelve al Señor? Porque vamos a ver en el versículo 15, el que redime es el Salvador, la simiente de la mujer. En Cristo Jesús hay victoria. Y el huerto que estamos en Cristo es más glorioso incluso del primer huerto. El segundo Adán es perfecto. En su sangre preciosa hay perdón de pecados. Es la forma de tratar el pecado. Venga el Señor. Vamos a terminar este tiempo en oración.